Vamos a tener una palabra que vamos a tratar que sea un poquito más cortita. Hoy tenemos Santa Cena, pero bueno, después es el que Dios dispone, el Espíritu Santo es el que realmente decide de qué forma y de qué manera. Vamos a hablar de algo más conocido, bueno, que Gardel en la Argentina. Digo en lo que tienen un poquito de conocimiento de la Biblia, la alimentación de los 5.000. Ustedes saben que fuera de la resurrección, lo único que está en los 4 evangelios es este pasaje bíblico. Tanto Marcos como Lucas como Juan estuvieron allí, y Mateo, hablando sobre este acontecimiento. En estos últimos días, como hace un tiempo atrás, hemos visto que en algunos lugares llueven pescados. ¿Lo ha visto usted? Que empieza, en algunos lados caen en la autopista los pescados, llueven pescados. Y en otros lados, en el agua, están con las canoas para pescar y los pescados saltan adentro de la canoa. O sea que es algo que puede acontecer. Y es bueno que pase, porque entonces podemos creer un poco más este pasaje bíblico que nosotros vamos a compartir en este día. Eso es que Dios hace como quiere. Mire, la última vez fue en un país tan pobre. La gente con un bolsito juntaba los pescados, otro quería agarrarlos, ponerlos así. Y claro, no es que caían pescados muertos. Algunos cuando se golpeaban sí, pero la mayoría de ellos estaban allí moviéndose y la gente los juntaba. Lo que quiere decir que Dios puede hacer cosas como esta. Y en este día vamos a hablar de este pasaje que lo vamos a ir desglosando de a poquito, de manera que en vez de leerlo todo, porque ya ustedes lo conocen, vamos a compartir. Hoy quiero hablar un poco de la fe que tenían los discípulos. Tal vez sea parecida a la fe de algunos de nosotros en este día, porque la fe es la certeza, algo que nosotros creemos aunque no veamos. Por eso el Señor le dijo a Tomás que necesitó meter los dedos en los agujeros de los clavos de aquel Cristo resucitado. Bienaventurado eres, Jonás, porque viendo creíste, pero más bienaventurado aquellos que no ven, pero que creen. O sea, que pase lo que pase, aunque la situación sea difícil, aunque tengamos como en tiempo atrás estar encerrados, aunque a veces falte trabajo, aunque a veces tengamos alguna deuda que nos cuesta pagar, aunque se nos desordene la familia porque un hijo se ha ido a la adicción o al alcoholismo, seguimos creyendo. Seguimos creyendo. Y la Biblia nos enseña que a veces Dios automáticamente a que pedimos, responde. Y en otras ocasiones el Señor nos hace esperar un tiempo, o la respuesta es distinta a lo que nosotros esperamos. La persona, el hombre de fe, le sigue creyendo a Dios, aunque lo que Dios haya respondido no era lo que esperaba. Y acá nos encontramos con que el Señor Jesús, que trabajaba todas las horas del día, apenas descansaba un poco a la noche, y después de orar al Padre salía aldea por aldea, y en algunas ocasiones como esta al desierto, a un lugar en donde había vegetación, pero estaba lejos de las ciudades importantes. Y allí el Señor dice que habló con ellos durante la jornada, y estaba llegando el atardecer, y los discípulos empezaron a mostrar su fe. Alguien le dijo: Señor, se está haciendo tarde, esta gente tiene hambre, ¿por qué no los despedís y los mandás a su casa? En primer lugar, quiero decir que a veces hay gente que no aguanta una hora de reunión. Y acá habían estado todo el día y la gente no se iba. Nadie se movía de su lugar, nadie se retiraba, porque escuchar al Señor Jesús o escuchar su palabra, para alguien que cree, para alguien que disfruta las cosas de Dios, siempre es poco tiempo. No hace mucho hablamos de Marta y María, ¿se acuerdan? Marta era una mujer muy activa, andaba de acá para allá, limpiaba, acomodaba. Mientras tanto María, dice, se ponía a los pies de Jesús para escuchar tanta sabiduría, para escuchar hablar tanto del amor que él tenía en cada palabra, aún cuando tenía que corregir a alguien. Y ahí estaba entonces. Los evangelios nos relatan sobre este acontecimiento tan especial. Alguna vez se lo enseñé a los chicos en una enseñanza de escuela cristiana y les explicaba: vamos a suponer que tenemos una especie de retiro espiritual y nos vamos a un campo y de pronto se nos hace tarde y no tenemos para comer, y hay alguien que tiene un poquito de comida en una canasta.
lo que traté de hacerle ver que a veces Dios usa un niño con lo poco que tiene para bendecir a una multitud. Y hay muchos de nosotros que a veces decimos, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer para Dios? Si yo no sirvo para nada, la Biblia no me la puedo aprender, me cuesta orar, ¿qué voy a hacer yo para Dios? Si nosotros tenemos fe, Dios nos va a poner o nos va a usar en un lugar donde a lo mejor inesperadamente, en un acontecimiento como este, en el que no sabían qué hacer, aparece un niñito allí con una canasta, algunos pescaditos y un poco de pan. Y con eso Dios le alcanza. Porque Dios no le está pidiendo que usted haga un enorme esfuerzo, que esté 4, 5, 6 horas orando, que usted esté leyendo la Biblia sin parar todo el día, que esté en todas las reuniones. Dios no le está pidiendo sacrificios ni excesos, porque eso termina por cansar el cuerpo, por ahí se transforma en una monotonía y entonces no se disfruta. O porque tampoco es por eso que Dios nos salvó. Él nos salvó por gracia. Nos amó y dijo, lo llamo, si me obedece, entro en su corazón y lo salvo. No dijo, es bueno, hace cosas buenas, porque si no el ladrón pobre no hubiera tenido mucha alternativa. Robó toda la vida, mató toda la vida, estaba muriéndose al lado del Señor en la cruz y le pidió que lo llevara al paraíso. Y como Jesús vio que estaba arrepentido de verdad y le reconocía a él como su Salvador, directamente fue al cielo. Nunca fue a una iglesia, nunca oró, nunca leyó una Biblia. A veces nos equivocamos y creemos que por lo que hacemos es que Dios nos bendice. En realidad podemos hacer cosas buenas porque Dios está en nuestro corazón, pero no porque somos unos genios y que el Señor nos va a calificar de acuerdo a tanto o cuanto hagamos. Después del Señor Jesús, se supone que de toda la multitud que había, los que calificaban un poco mejor eran los discípulos. Suponemos esto porque andaban todo el día con Él, caminaban con Él, escuchaban cómo oraba, a veces oraban con Él en algunas situaciones. En muchos casos el Señor le hizo participar. ¿Recuerdan cuando estaba esa joven muerta y le dijo a Pedro, a Juan y Jacob, vengan ustedes, entren conmigo, la mamá y el papá? Participaron, ellos estuvieron ahí viendo cómo el Señor hacía el milagro, pero en una habitación, los demás estaban afuera. Quiero decir, había privilegios especiales para ellos y cualquiera que los veía, por eso a Pedro lo conocieron cuando le negó, cualquiera que lo veía ya identificaba, estos son los que andan con Jesús. Y cualquiera que a usted lo ve que viene a la iglesia dice, estos son evangélicos. Ahora, hay un momento en el que no es lo que somos por lo que dicen, sino lo que somos por lo que es el hecho de lo que Dios hizo en nuestra vida. Ahí aparece la primera de los comentarios. Señor, como diciendo, perdona que me meta, ¿viste? No sé si vos no te diste cuenta, se está haciendo tarde, va a querer empezar a oscurecer dentro de un rato. Esta gente tiene mucho hambre. Esto es una forma de falta de fe. Porque ellos tenían que saber que el Señor siempre sabe cómo salir de la circunstancia. Y si el Señor lo había tenido hasta esa hora ahí, es porque algo iba a hacer. ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo devolviendo 5.000 personas muertos de hambre que no llegaban a su casa porque no podían mover las piernas? Yo no me imagino al Señor mandándonos de vuelta de la iglesia con el corazón y la mente vacía. Yo me imagino que Él algo va a hacer, y si me fui vacío es porque alguien le dijo, pescado, Señor, no me gusta el pescado. Bueno, un pancito, no como pan, me hace mal la harina. Esto es más o menos lo que hacen aquellos que van a la iglesia y dicen, hoy no recibí nada, pero ¿no te sirvieron? Sí, pero el pescado no me gustaba y la harina me hace mal. Porque otros terminan la reunión y ponen en Facebook, el Señor nos bendijo, no éramos muchos, pero la presencia del Señor estaba. Y el otro dijo, no sentí nada, no recibí nada. ¿Y cuál es la diferencia? La actitud que tuve. ¿Creí yo en el Señor Jesús? Creí que el Señor, mientras que se predicaba, se cantaba y se alababa a Dios, estaba trabajando en las vidas, no solo los que estamos acá, sino en aquellos que tenemos bajo nuestra oración. Así que el primero, ahí hubo el primero, ¿no? El que dijo, Señor, ¿por qué no lo despides? La palabra del Señor dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar, le seguía gran multitud porque veían las señales. Ahí está clarito, ¿no? ¿Por qué lo seguían?
Ah, bien, la Biblia lo dice clarito. Y le seguía gran multitud, y entonces subió Jesús al monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaban cerca las Pascuas de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que todos estos coman? Y Felipe hizo una cuenta matemática, porque sabe que hay muchos cristianos que son muy matemáticos. Si Dios me da, le doy. Primero voy a hacer la cuenta si me conviene ir a la iglesia. Primero voy a hacer unos numeritos, a ver si la cuenta me da. La Biblia dice que David dijo, todo lo que tenemos es tuyo. Como yo no tengo nada, la cuenta da clarita. Todo lo que tengo es de Dios. Si Él quiere me lo da, si Él quiere me lo quita, porque dice Dios da y Dios quita. Entonces las cuentas no van, pero era lógico que Felipe sacara una cuenta. ¿Y qué dijo Felipe entonces? Aunque dice que esto el Señor lo hizo para probarle, ¿no? Porque no sabía cómo darle de comer. Dice que Jesús le dijo esto para probarle. No es que Él no sabe lo que usted necesita. No es que Él no sabe cómo resolverlo. Solo que para probar nuestra fe, a veces el Señor nos pone en un aprieto. Nos hace sentir como una preguntita. Una pregunta que o aceptamos con fe o empezamos a dudar. Y entonces Felipe, ¿qué le dijo? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos, aunque sea, coma un poco. 200 sueldos. Sacó la cuenta, cantidad, número, la calculadora de Felipe no le daba, ni siquiera para comer un pedacito cada uno. Estaban hablando de una plata bastante grande, más o menos es el sueldo de 8 meses de trabajo. Igual solo alcanzaría, con un poquito de suerte, porque acá la fe no estaba, para darle un pedacito de pan a cada uno. Si usted saca la matemática y dice, ¿dónde voy a sentir mejor la presencia de Dios? En una iglesia gigante donde hay 2.000, 3.000, 10.000 personas, con un predicador que recorre el mundo, o en una iglesia chiquita donde hay 15, 20 personas y el predicador lo conocen apenas los hermanos y la familia. Cuando usted empieza a sacar cuenta, ahora aparece uno que siempre le va a hacer que la cuenta le dé negativo cuando usted procure buscar a Dios. Satanás es el más astuto para sacar cuenta. Siempre él le va a hacer creer que con él usted va a ser más bendecido que con otro. Así le hizo a Eva. Eva, yo sé que no la están pasando mal ustedes acá. Viven comiendo tranquilo, no tienen que hacer ningún esfuerzo. El trabajo más grande es ponerle nombre a los animales, a las plantas. Yo entiendo que esto se están dando una buena vida, pero hay algo mucho más importante. Saca bien la cuenta, Eva. ¿No te gustaría ser como Dios? Cuando escuchó Eva sacó la cuenta. Y claro, es mejor. Antes que recibir orden, voy a poder dar orden. Trac. Entró la muerte al mundo. Felipe sacaba la cuenta humanamente. Y la verdad, no había posibilidad de tener tanta plata. Usted calcule si le viene y le dice que hay que darle de comer 5.000 personas. Podemos sacar la plata que está de la iglesia, juntar la nuestra, de todos ustedes, y no le podemos dar de comer a 5.000 personas y que coman bien. Felipe sacó la cuenta, ni un pedacito pueden comer con el sueldo de 8 meses de una persona. Entonces el Señor dice, voy a seguir con otro, a ver si puedo encontrar uno que tenga un poquito más de inteligencia, de fe. Entonces, cada discípulo fue exponiendo su incapacidad para cumplir con la propuesta del Señor. Primero dijeron que lo despida, después Felipe, razonando, tipo salario, dijo que no iba a alcanzar, pero aparece un muchacho, un chico, dice, un niño, dice en los otros evangelios, que tenía 2 panes y 5 pececillos, dice, o sea, no eran ballenas, porque no se puede meter en la canasta, ¿bien? ¿Cómo hace? Tampoco eran tiburones, pececillos, unos pescaditos tenía. No sé si el chico vendía. ¿Cómo se conservó ese pescado
todo el día estuvieron ahí. Lo único si apareció recién el nene, vio que allá había gente y dice, a ver si me hago un negocito acá, y apareció con eso. Pero cuando usted le busca la explicación, cuando usted quiere razonar humanamente, tratando de entender lo divino, entonces lo único que hace es decir, no puede ser. No me dan los números. Aparece este chico, y entonces vamos a seguir leyendo. Dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, acá hay un muchacho, en el otro dice un niño, que tiene 5 panes de cebada. Acá para un poquito. Cebada era el pan de los pobres. El trigo era más caro. Los ricos comían pan de trigo, los pobres pan de cebada. O sea, quiero que ustedes vean, 5 pececitos, algo casi inexistente, y pan de pobre. Esto era lo que había. No es que había una panadería que estaba abierta y que se ponía a amasar, no es que había un barco que venía a bajar peces del medio del mar. Acá nos encontramos, para decirlo más claro, con una miseria espantosa. El pibe le hubiera convenido comérselo él y esconderse, porque querer pensar que con eso podía hacer algo. Sin embargo, el chico apareció. Y esto es lo que quiero que a veces veamos, hermano. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo colaborar yo en la iglesia? Ustedes saben que los otros días hablábamos con gente de otra congregación y salió el tema de la limpieza. Dice, vio, en toda la iglesia hay problema. Sin embargo, nuestra iglesia tiene que ofertar hacer limpieza. Hay que hacer mantenimiento, cortar el pasto. Nuestra iglesia siempre aparece alguien que lo hace. Y usted dice, ¿y eso qué? Y bueno, deje de limpiar 10, 12 reuniones y después me dice lo que es. Eso es como aquellos que, como no pagan la luz, nunca la pagan. ¿Vio? Siempre dejan toda la llave prendida, todo. Pero así no se puede, no, pero no es mucho más, no es mucho más. Yo te corto la luz y vos te vas a dar cuenta en 5 minutos cuánto necesitas de eso. Y a veces nosotros pensamos, pero ¿qué puede hacer? No, hermano, mire, cada uno hace lo suyo. Pero le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Lo que usted considere muy poco, como son 2 panes y 5 peces para alimentar una multitud, póngalo en las manos de Dios. Usted póngalo en las manos de Dios. Y lo que para usted es significante, o usted considere que no es nada, el Señor va a hacer con lo suyo algo grande en otros. ¿Se da cuenta qué quiero decir? Porque a veces estamos esperando a conocer la Biblia de memoria, soñar con ser predicadores, escribir una alabanza, no sé qué, para creer que somos útiles. Con su asistencia, poniendo atención, ya es útil. Porque usted en la semana va a tener que hablarle a alguien. Y si no lee la Biblia porque le cuesta, porque no la entiende, y si la oración le cuesta un poco, de todas maneras usted ha retenido algo de la reunión que le va a servir para hablarle a otro. Y ahí se va a dar cuenta que no es que usted no sirve para nada. ¿Sabe lo que es hablarle de Jesús a alguien en estos tiempos? En donde usted no escucha que hablen de Dios en ninguna parte. Si no busca programas cristianos, no hablan los gobernantes de Dios, no hablan en las escuelas de Dios, no se habla en ninguna reunión especial de Dios. A los que le ha quedado la tarea de hablar de Dios es a nosotros. Pero hay que ser predicador. No, ¿quién le dijo? Y a que conociese la Biblia de memoria. No, usted cuéntele que usted todavía no congregaba, hermano Héctor, y que le habían dicho que tenía su problema bastante grave de una enfermedad, y que por la oración del pueblo del Señor y su fe, el Señor lo sanó. No hace falta que le cite un versículo de la Biblia. Hace falta que usted le cuente la obra que Dios hizo en su vida. Y entonces cuando usted le diga, vos vas porque a vos te prohíben por lo que dice la Biblia, no, yo voy por lo que Jesús hizo por mí. Porque aparte de sanarme, murió por mí. Se entregó en la cruz por mí. Y entonces yo no le voy a ir a agradecer, como dijo alguien, vine a agradecer porque gracias a Dios mi esposo me va a poner un negocio. Y dije, tengo que ir a dar gracias a la iglesia. Y no vino más. Piensan que con eso alcanza. A Dios le tenemos que dar gracias todos los días, todos los minutos y todas las horas.
porque es inalcanzable. Dios es el que nos da vida, Dios es el que nos da salud, Dios es el que nos libra de un montón de cosas que vemos y otras que no vemos. Sin embargo, hay quien cree que algo tengo que hacer porque Dios hizo esto por mí. No le pague nada a Dios, ya está todo saldada la cuenta. Jesús murió por nosotros, entregó toda su sangre y usted no es salvo por lo que hace, es salvo por haber creído en el Señor Jesucristo. La Biblia lo dice clarito: el que creyere será salvo. El que no cree, aunque le dé gracia emocionalmente porque Dios le hizo algo, no le alcanza para ser salvo. Puede seguir haciendo muchas cosas más, pero si no tiene a Cristo en el corazón, el día final, el destino es como el del otro lado. Y bueno, ahí estaba con lo que trajo, pero miren lo que dice, ¿no? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? ¡Qué manifestación de fe! Señor, me cuesta creer que con esto vos le vayas a dar de comer, pero sé que tú puedes. Como dijo Pedro cuando le dijo: anda Pedro, tirá la red. Pero Señor, toda la noche estuvimos pescando. Toda la noche no sacamos ni una mojarrita. Ya lavamos las redes. Pero en tu palabra vamos a echar las redes. Hermano, es cierto que a veces la situación es tan agobiante que lo único que nos queda es creer la palabra, porque todo lo que se ve es negro. Toda la situación es completamente incómoda, difícil, imposible de resolver para nosotros. Pero ahí tiene una buena frase: en tu nombre y por tu palabra lo voy a hacer. Si esperamos que todas las veces sea fácil y tengamos al Señor como el genio de la lámpara, que refregamos una pequeña oración y todo se hace mágicamente, entonces estarían llenas la iglesia. Es más, le quiero decir, no existiría ni habría necesidad de iglesia, porque total, Dios seguiría regalando y regalando. No, Él quiere que tomemos un compromiso, que nos identifiquemos con Él. La fe de los discípulos era claramente pobrecita, ¿no? El Señor dice que hizo. Como Moisés la segunda vez que faltó agua, ¿golpeó la piedra? No. Levantó los peces, levantó el pan, miró al cielo y le dio gracias al Padre. El Señor Jesús podía haber dicho: yo soy el Hijo de Dios, que empiecen a multiplicarse los peces, los panes. ¿Cuántas veces hemos visto predicadores dando órdenes y gritando? Como que la única forma que Dios puede hacer un milagro es a los gritos. Y se ponen y lo reprenden a Satanás como si ellos fueran los poderosos. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo: Padre, te doy gracias por estos peces, te doy gracias por estos panes, gracias porque tú vas a alimentar a toda esta gente. Y agarraron 12 canastas, una cada uno de los discípulos, y la gente sacaba y sacaba y sacaba y sacaba. Y no solo que alcanzó, sobraron 12 canastas llenas. O sea que los discípulos, cada uno se llevó su comidita. Una canasta llena era para comer un par de días más. No solo Dios nos puede dar lo que precisamos, hermano, sino que además nos puede dar abundancia. ¿Merecía esa multitud que el Señor le dé de comer? ¿Se acuerdan cómo empezó la lectura de hoy? La multitud le seguía por las señales, no porque todos creían que ese era el Hijo de Dios, no porque le iban a adorar, ni siquiera le iban a defender cuando un poco más tarde la gente misma iba a gritar: crucifícale, mátenlo. Él sabía. Él sabe que a veces ponemos nuestra vida al servicio de Dios. El Señor usa nuestra vida y después vamos a recibir desagradecimiento. Pero queda claro que si se lo hicieron a Él, se lo van a hacer a usted. Entonces no trabajemos para que nos den la gracia.
demos gracias a Dios por poder trabajar para Él. En lo poco, en lo mucho. Dice que no es pecado anhelar obispado. Hermano, no es pecado que usted diga, me gustaría estar ahí predicando. Pero búsquelo en el Señor. Y Él le va a abrir caminos, le va a mostrar cómo y le va a hacer disfrutar. Dios es un Dios creativo. Y a veces nuestra fe, por mirar las circunstancias, se cierra de tal manera que tenemos razonamientos que parecen lógicos, pero que son justo al revés de la interpretación que Dios le da. Es cierto, usted no le puede dar de comer a una multitud con 5 pescaditos y 2 pancitos, pero el Señor sí. Y entonces usted no razone, ¿cómo se puede hacer? ¿De qué manera? La cuenta no me da. Lo que tengo está claro, no sirve, no llega. Mejor no darle a nadie para no decir a este le dio y al otro no. Pero dejemos de razonar, creamos. El Señor dice que tenemos que renovar nuestra mente y con esa renovación el Señor nos hará personas creativas y por eso van a seguir surgiendo ministerios que encontrarán otra bendición más, otra dimensión más de Dios, porque Dios es inagotable y siempre seguirá bendiciendo nuestra vida. Todo lo que tengamos para dar a los demás, no lo escondamos, ofrezcámoslo al Señor y Él lo va a multiplicar. Si ese niño hubiera dicho, me conviene ni vender, porque yo también tengo hambre, hubiera escondido la canastita, se la llevaba, comía en su casa, donde sea, y los demás iban a morir de hambre. A veces usted, en su canastita, le parece que tiene poco, pero póngalo en las manos de Dios. Y el Señor va a multiplicarlo para ayudar a otros. Siempre se puede, con y en el Señor. La viuda tenía apenas un poquitito de aceite y un poquitito de harina. Hacía 3 años y 6 meses que no llovía. No había forma de que creciera una papa. No había manera que comiera un repollito. Pollito no había más, se habían muerto. Los que había se lo comieron y los otros se murieron de hambre y de sed. En esa ciudad quedaba nada más que una viuda y allá lo mandó al gran profeta Elías a que fuera alimentado. La mujer razonó humanamente. Dijo, con este poco de harina y este poco de aceite hago una torta, me la como con mi hijo y después nos vamos a dejar morir. Razonó como parece que correspondía. Ahora, cuando el profeta le dijo, haceme primero a mí, y ella le obedeció, no solo no murieron, no solo comieron ese día, sino que dice que comieron un montón de días, y ella iba donde estaba la harina, y la harina estaba. Iba donde iba a buscar el aceite, y el aceite estaba. Porque el Señor multiplica lo poco que podamos tener cuando lo ponemos a su servicio, cuando nos abrimos nuestro corazón para ayudar a los demás. Que Dios los guíe, hermano, y que Dios nos ayude. Podemos interpretar de distintas maneras las bendiciones de Dios. Algunos, como creo que era esa gente que estaba ahí, pensaron que Jesús sí o sí los tenía que bendecir, tenía que hacer señales, tenía que sanar enfermos y los tenía que alimentar y los tenía que prosperar, como si era una obligación. Nunca creyeron en Él, creyeron en las señales, en lo que veían. Si usted necesita milagros, solo con milagros para vivir, bueno, Dios seguramente le va a hacer algún milagro, pero a usted no le va a alcanzar, por grande que sea, porque a nosotros, al Señor, le creemos, porque el Señor murió por nosotros en la cruz, porque es todopoderoso, porque es nuestro sanador y nuestro proveedor, no porque necesitemos ver milagros. Hay un milagro gigante que ya Dios hizo en nuestra vida y fue sacarnos de la muerte y transformarnos, llevarnos a la vida, del dolor y la tristeza al gozo y la alegría, y de ser evangelistas
y habitantes del infierno hacerlo del cielo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más milagro? ¿Para qué? Si el más grande ya está hecho. Íbamos camino al infierno y ahora vamos hacia el cielo. Eso no lo puede hacer ningún hombre, ningún médico, ningún psicólogo. Solo Jesús, si le creemos. Amén. Espero que se haya comprendido el mensaje. Ninguno deja de ser útil si se pone en las manos de Dios. No importa lo que tenga, si lo pone en las manos del Señor, es mucho más que lo que alguien se guarde. Porque lo que se guarda se pudre, como el maná que se pedía en exceso, y lo que se pone en las manos del Señor se multiplica. El Señor les bendiga mucho, hermano.